Marcus Wellington jamás imaginó que exigir hablar con el gerente de un restaurante revelaría al abogado corrupto que había ayudado a su suegro criminal a desplazar cientos de familias. El hombre arrogante sentado a pocos metros guardaba secretos que desmantelarían otra red de corrupción y salvarían 18 vidas más. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El restaurante La Perla Dorada brillaba bajo las luces del atardecer en el exclusivo barrio de Polanco. Sus manteles blancos inmaculados y su vajilla de porcelana francesa habían sido testigos de celebraciones de la élite mexicana durante más de 30 años. Pero esa noche, entre el tintineo de copas y el murmullo sofisticado de los comensales, nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar un momento que cambiaría para siempre la vida de varias personas. Carmen Delgado ajustaba nerviosamente su collar de perlas mientras observaba a su hija Sofía cruzar el elegante salón del brazo de su prometido, Marcus Wellington. A sus 62 años, Carmen había soñado con este momento durante meses, la cena de ensayo antes de la boda que uniría a su única hija con un hombre tan distinguido. Marcus, con su traje negro perfectamente cortado, su barba gris impecablemente recortada y esa presencia que llenaba cualquier habitación, parecía sacado de una revista de estilo de vida de lujo. El diamante en su oreja izquierda capturaba la luz de los candelabros y su cadena de plata brillaba discretamente contra su camisa negra. Era exactamente el tipo de hombre que Carmen había imaginado para Sofía, exitoso, refinado, con esa elegancia natural que solo los años y la experiencia podían otorgar. Sin embargo, había algo que mantenía a Carmen despierta por las noches, algo que hacía que sus manos temblaran ligeramente cada vez que veía a Marcus. No era miedo hacia él, sino miedo por él, miedo de que descubriera la verdad sobre la familia en la que estaba a punto de entrar, miedo de que su mundo perfecto se desmoronara cuando las máscaras finalmente cayeran. Roberto Delgado, el esposo de Carmen y padre de Sofía, ya estaba sentado en la mesa principal cuando llegaron. Su traje gris claro no lograba ocultar la tensión en sus hombros ni el brillo de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. Durante 25 años, Roberto había construido un imperio en bienes raíces, o al menos eso era lo que todos creían. Su nombre aparecía en revistas de negocios, en eventos de caridad, en las listas de los empresarios más influyentes de la ciudad, pero Carmen sabía la verdad. Había visto los documentos escondidos en su estudio, había escuchado las llamadas telefónicas a medianoche, había notado cómo se desmoronaba poco a poco bajo el peso de secretos que amenazaban con explotar en cualquier momento. Marcus saludó a Roberto con un apretón de manos firme, su voz profunda resonando con calidez genuina. Es un honor compartir esta velada con ustedes, señor Delgado. Sofía me ha contado tanto sobre su familia. Roberto forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El placer es nuestro, Marcus. Bienvenido a la familia. Las palabras sonaron huecas, cargadas de un significado que solo Carmen podía entender completamente. Mientras todos tomaban asiento, Carmen observó a su hija. Sofía, de 28 años, radiaba felicidad. Su vestido azul noche resaltaba su piel morena clara y sus ojos brillaban con la ilusión de quien cree que ha encontrado su cuento de hadas. Trabajaba como directora de marketing en una empresa de cosméticos, un trabajo que había conseguido por mérito propio, uno de los pocos logros en la familia Delgado que no estaba manchado por la corrupción. Carmen sintió una punzada de dolor al pensar en cómo todo esto afectaría a su hija cuando la verdad saliera a la luz. El mesero, un joven de aspecto impecable llamado Javier, se acercó a tomar la orden.
Marcus pidió con la confianza de alguien acostumbrado a los mejores restaurantes del mundo, un conocimiento que hablaba de una vida de éxito y buen gusto. Había conocido a Sofía 6 meses atrás en una gala benéfica, donde él había sido el anfitrión principal. Marcus era dueño de una cadena de hoteles boutique que se extendía por toda Latinoamérica, un imperio que había construido desde cero después de llegar a México hace 20 años desde Estados Unidos. Su historia era la del sueño americano trasplantado, trabajo duro, visión clara y determinación inquebrantable. La conversación durante la cena comenzó con temas seguros: los planes de la boda, la luna de miel en las Maldivas, los preparativos del gran día. Pero Carmen notaba la creciente incomodidad de Roberto, la forma en que evitaba el contacto visual con Marcus, cómo sus respuestas se volvían cada vez más breves y evasivas. Ella sabía que algo estaba a punto de pasar, podía sentirlo en el aire como electricidad antes de una tormenta. Marcus, en su entusiasmo por conocer mejor a su futura familia, comenzó a hacer preguntas sobre el negocio de Roberto. Cuénteme más sobre sus desarrollos inmobiliarios, señor Delgado. Sofía menciona que tiene varios proyectos en marcha. A Roberto se le cayó el tenedor, el sonido metálico contra la porcelana cortando el aire como un disparo. Sí, bueno, es un negocio complejo, respondió tartamudeando ligeramente, limpiándose la boca con la servilleta para ganar tiempo. Pero fue la siguiente pregunta de Marcus la que hizo que el rostro de Roberto perdiera todo su color. Leí en el periódico sobre ese nuevo desarrollo en Santa Fe, el que está generando controversia por el desplazamiento de familias de bajos recursos. ¿No es ese uno de sus proyectos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen vio cómo la mandíbula de Roberto se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el borde de la mesa. Sofía, ajena a la tensión, intervino con una risa nerviosa. Papá siempre está involucrado en proyectos grandes. Es uno de los desarrolladores más importantes de la ciudad. Marcus asintió, pero sus ojos, agudos e inteligentes, no dejaban de observar a Roberto. Había algo en la expresión del hombre mayor que no cuadraba, algo que activaba las alarmas internas de Marcus, ese instinto que lo había ayudado a navegar el mundo de los negocios durante décadas. Carmen intentó cambiar el tema, hablando sobre los arreglos florales para la boda, pero el daño ya estaba hecho. La grieta en la fachada perfecta de los Delgado había comenzado a mostrarse, y Marcus Wellington, con su experiencia en leer a las personas, lo había notado. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta cena, que debía ser una celebración, estaba a punto de convertirse en el catalizador de una serie de eventos que revelarían secretos, destruirían ilusiones y, paradójicamente, terminarían salvando a más de una persona de un destino terrible. El plato principal llegó, pero nadie parecía tener apetito. El aire se había vuelto denso, cargado de palabras no dichas y secretos que pugnaban por salir a la luz. La cena continuó con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Marcus, siempre observador, notaba cada detalle, la forma en que Carmen miraba a su esposo con una mezcla de compasión y miedo, cómo Roberto bebía su vino demasiado rápido, rellenando su copa cada vez que el mesero pasaba cerca. La alegría forzada en la voz de Sofía mientras intentaba mantener la conversación ligera y festiva. Algo no estaba bien en la familia Delgado, y Marcus había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en sus instintos. Durante su carrera como empresario hotelero, Marcus había conocido a todo tipo de personas. Había construido su imperio desde abajo, comenzando como botones en un hotel de Miami cuando apenas tenía 20 años. Había visto la pobreza, la lucha, la desesperación, pero también había visto la corrupción, el engaño, las máscaras que la gente de dinero usaba para ocultar sus secretos más oscuros.
y Roberto Delgado llevaba una de esas máscaras. Marcus podía verlo claramente ahora. «Disculpen un momento», dijo Marcus levantándose de la mesa con elegancia. «Voy al baño». Sofía le sonrió, besándolo ligeramente en la mejilla, mientras él se alejaba. Su figura imponente cruzó el restaurante con esa presencia natural que hacía que la gente se girara a mirarlo. No era solo su apariencia física, aunque a sus 52 años se mantenía en forma impecable. Era algo más profundo. Una seguridad que venía de haber superado obstáculos que hubieran destruido a hombres menores. En el baño, Marcus se lavó las manos mientras organizaba sus pensamientos. Había algo en toda esta situación que le recordaba a un caso que había presenciado años atrás en Panamá, cuando estuvo a punto de asociarse con un desarrollador inmobiliario que resultó estar involucrado en lavado de dinero. Los mismos nervios, las mismas evasivas, la misma tensión. Pero esto era diferente. Esto involucraba a la familia de la mujer que amaba. Marcus había conocido a Sofía en un momento de su vida en que había perdido la esperanza de encontrar amor verdadero. Después de 2 divorcios dolorosos y años dedicados exclusivamente a sus negocios, había aceptado la soledad como parte de su destino. Pero Sofía había cambiado todo. Su inteligencia, su bondad genuina, la forma en que lo hacía reír como no había reído en años. Ella no sabía nada de los secretos de su padre. De eso estaba seguro. Era demasiado transparente, demasiado honesta, lo cual hacía todo esto aún más complicado. Cuando regresó a la mesa, encontró a Roberto hablando por teléfono afuera del restaurante, visible a través de las ventanas de cristal. Su lenguaje corporal era tenso, agitado. Gesticulaba con las manos mientras hablaba, su rostro contraído en una expresión de pánico que intentaba ocultar de los comensales dentro del restaurante. Marcus se sentó junto a Sofía, quien parecía preocupada. «Es raro ver a papá tan alterado», comentó Sofía en voz baja. «Debe ser algo del trabajo». Carmen intervino rápidamente, demasiado rápido para ser natural. «Ya sabes cómo es tu padre, siempre tiene algún proyecto en crisis». Marcus asintió, pero mentalmente archivaba cada observación. Roberto regresó a la mesa 5 minutos después, el sudor ahora visible en su frente a pesar del aire acondicionado del restaurante. «Disculpen», dijo con voz temblorosa, «era urgente, un problema con uno de los proyectos». Marcus aprovechó la apertura. «Algo serio, espero que nada que pueda afectar los planes de la boda». Roberto tragó saliva visiblemente. No, todo está bajo control. Pero el temblor en su voz decía lo contrario. Sofía tomó la mano de su padre con cariño. «Papá, estás trabajando demasiado. Deberías tomarte unas vacaciones después de la boda». Roberto miró a su hija con una expresión que partió el corazón de Marcus. Era amor puro mezclado con una culpa devastadora. «Sí, mi amor, tal vez lo haga». La conversación derivó hacia temas más seguros por un rato, hasta que llegó el momento del postre. Fue entonces cuando Carmen, quizás tratando de aliviar la tensión o tal vez porque necesitaba compartir aunque fuera una fracción de la verdad, comenzó a hablar sobre su propia historia. «Sabes, Marcus», mencionó con una sonrisa melancólica, «Roberto y yo no siempre tuvimos esta vida. Cuando nos conocimos, él era un simple vendedor de bienes raíces y yo trabajaba como maestra en una escuela pública». Roberto se tensó inmediatamente, pero Carmen continuó. «Construimos todo desde cero, cada peso ganado con esfuerzo. Al menos eso era lo que yo creía». Las últimas palabras fueron apenas un susurro, pero Marcus las escuchó claramente. Sofía, confundida, miró a su madre. «Mamá, ¿de qué hablas?» Carmen pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. «De nada, cariño. Solo nostalgia de una mujer vieja».
pero Marcus había captado el mensaje implícito en las palabras de Carmen. Había una historia ahí, una historia de secretos y mentiras que amenazaban con destruir esta familia. Y por más que quisiera ignorarlo, por más que quisiera simplemente casarse con Sofía y vivir felices, su conciencia no se lo permitiría. Había construido su imperio sobre la base de la integridad, había rechazado negocios lucrativos cuando olían a corrupción, había mantenido su nombre limpio en un mundo donde eso era cada vez más raro. No podía simplemente ignorar lo que su instinto le estaba gritando. El mesero trajo la cuenta, y cuando Roberto intentó pagar, su tarjeta fue rechazada. «Debe ser un error», dijo con una risa nerviosa, intentando otra tarjeta. También fue rechazada. Marcus, notando la vergüenza creciente en el rostro del hombre mayor, discretamente le entregó su propia tarjeta al mesero. «Permítame», insistió con amabilidad, «esta cena es mi regalo para celebrar nuestra unión familiar». Roberto parecía a punto de protestar, pero la gratitud y la humillación luchaban en su rostro. Finalmente asintió, murmurando un gracias apenas audible. Carmen apretó la mano de su esposo bajo la mesa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sofía, completamente ajena a las corrientes subterráneas de la situación, sonreía radiante, feliz de que su futuro esposo y su familia se llevaran tan bien. Cuando salieron del restaurante, Marcus ayudó a Carmen con su abrigo. Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez esa noche y susurró tan bajo que solo él pudo escuchar. «Cuide de mi hija, Marcus. Ella no sabe nada de esto. Sea lo que sea que descubra, por favor, protéjala». Marcus asintió lentamente, su corazón pesado con la certeza de que algo terrible estaba por revelarse. Mientras conducía de regreso a su penthouse esa noche, Sofía dormitaba a su lado, agotada por la emoción del día. Marcus miraba las luces de la ciudad, su mente trabajando a toda velocidad. Amaba a esta mujer, de eso no había duda, pero también sabía que no podía construir un matrimonio sobre secretos y mentiras. 3 días después de la cena, Marcus estaba en su oficina en el piso 20 de la Torre Wellington, el edificio corporativo que albergaba las oficinas centrales de su imperio hotelero. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, pero esa mañana Marcus apenas las notaba. Frente a él, en su escritorio de caoba, estaban esparcidos varios documentos que había obtenido a través de contactos discretos en el mundo de los bienes raíces. Su asistente personal, Diana Reyes, una mujer de 45 años que había trabajado con él durante una década, entró con otra carpeta. «Señor Wellington, encontré lo que me pidió». Su expresión seria le dijo a Marcus que no le gustaría lo que estaba a punto de descubrir. Diana había sido su mano derecha en múltiples crisis empresariales y había aprendido a leer su lenguaje corporal como un libro abierto. Marcus tomó la carpeta y comenzó a leer. Con cada página, su expresión se ensombrecía más. Los documentos revelaban un patrón preocupante en los negocios de Roberto Delgado. Proyectos inmobiliarios que habían desplazado a comunidades enteras sin la compensación adecuada. Permisos de construcción obtenidos de manera sospechosamente rápida, sugiriendo sobornos a funcionarios públicos. Sociedades fantasma en paraísos fiscales. Y lo peor de todo, vínculos con conocidos lavadores de dinero en el crimen organizado. «Dios mío», murmuró Marcus, pasándose la mano por la barba. Diana se sentó frente a él, su rostro mostrando preocupación genuina. «Hay más, señor. Uno de los desarrollos de Delgado, el complejo Torres del Valle, fue construido sobre un terreno que legalmente pertenecía a una cooperativa de vivienda de familias de bajos recursos. De alguna manera, los títulos de propiedad fueron transferidos a su nombre a través de un laberinto legal que huele a fraude.
Marcus cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación cayendo sobre sus hombros. ¿Y Sofía?, preguntó finalmente. ¿Hay alguna evidencia de que ella esté involucrada? Diana negó con la cabeza enfáticamente. Todo lo contrario. Los registros muestran que ella ni siquiera es accionista de las empresas de su padre. Parece que Delgado ha mantenido a su hija completamente al margen de sus operaciones. Marcus sintió un leve alivio ante esta noticia, pero la situación general seguía siendo devastadora. ¿Qué hacemos, señor?, preguntó Diana. Marcus se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad bulliciosa abajo. Necesito hablar con alguien que conozca mejor este mundo. Contacta a Héctor Maldonado. Diana asintió, entendiendo inmediatamente. Héctor Maldonado era un periodista de investigación reconocido, especializado en corrupción inmobiliaria y gubernamental. Si alguien podía darle a Marcus el panorama completo de la situación, era él. Esa tarde, Marcus se reunió con Héctor en un café discreto en la colonia Roma. Héctor, un hombre de 60 años con el pelo completamente blanco y ojos que habían visto demasiado, revisó los documentos que Marcus había traído. Después de varios minutos de silencio, levantó la vista con una expresión sombría. Wellington, meterse en esto es peligroso. Roberto Delgado no es solo un empresario corrupto, está conectado con gente muy peligrosa. Cuénteme todo, pidió Marcus. Héctor suspiró y comenzó a explicar. Delgado comenzó limpio, eso es cierto. Hace 20 años era un vendedor honesto, pero cuando el mercado inmobiliario explotó en México, se vio tentado por atajos. Primero fueron sobornos pequeños para acelerar permisos, luego asociaciones con políticos corruptos, y finalmente, hace unos 5 años, comenzó a lavar dinero para el cartel de Sinaloa. Marcus sintió que su estómago se revolvía. El cartel de Sinaloa era una de las organizaciones criminales más peligrosas de México. ¿Está seguro de esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Héctor asintió gravemente. He estado investigando a Delgado durante 2 años. Tengo pruebas, testigos, documentos. Pero no he podido publicar nada porque mis fuentes tienen miedo. 2 personas que estuvieron dispuestas a hablar murieron en accidentes convenientes. Marcus se reclinó en su silla, procesando la información. ¿Que ahora qué? ¿No puedo simplemente casarme con su hija y pretender que no sé nada de esto? Héctor lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Tiene 2 opciones, Wellington. Puede alejarse completamente, romper el compromiso y protegerse. O puede ayudarme a exponer todo esto, pero eso significaría destruir a la familia de la mujer que ama. Marcus pensó en Sofía, en su risa, en cómo lo hacía sentir vivo después de años de soledad. Pensó en Carmen, claramente atrapada en una situación que probablemente no había elegido, pero de la cual no podía escapar. Y pensó en todas las familias que habían sido desplazadas, estafadas, destruidas por la codicia de Roberto Delgado. Hay una tercera opción, dijo finalmente. Podemos exponer a Delgado de una manera que proteja a Sofía y a Carmen. Ellas son víctimas también, a su manera. Héctor se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué tiene en mente? Marcus comenzó a explicar su plan, pero antes de que pudiera terminar, su teléfono sonó. Era Sofía. Su voz sonaba preocupada. Marcus, mi papá acaba de ser hospitalizado. Dijeron que fue un ataque de pánico severo. ¿Puedes venir al hospital? Marcus sintió una punzada de culpa mezclada con urgencia. Voy para allá inmediatamente. Después de colgar, miró a Héctor. Esto está escalando más rápido de lo que pensaba. El periodista asintió. Delgado está bajo presión. Mis fuentes me dicen que el cartel está exigiendo que complete un proyecto específico, una serie de propiedades que serán usadas para operaciones de lavado de dinero a gran escala. Si falla, no será solo su negocio el que colapse.
Marcus se levantó, dejando dinero en la mesa para el café. Manténgame informado de cualquier desarrollo. Y Héctor, tenga cuidado. El periodista sonrió con tristeza. Llevo 30 años en este negocio, Wellington. El cuidado dejó de ser una opción hace mucho tiempo. De camino al hospital, Marcus llamó a Diana. Necesito que investigues algo más. Quiero saber exactamente qué presión está enfrentando Delgado ahora mismo, qué fechas límite tiene, qué amenazas ha recibido. Diana confirmó que se pondría en ello inmediatamente. Cuando Marcus llegó al hospital, encontró a Sofía en la sala de espera, con los ojos rojos de tanto llorar. Se abrazaron en silencio. Los doctores dicen que el estrés lo está matando. Sollozó ella contra su pecho. Marcus, estoy tan asustada. No sé qué está pasando con mi papá, pero algo anda muy mal. Marcus la abrazó más fuerte, sintiendo el peso de lo que sabía, pero no podía decir todavía. Vamos a resolverlo, prometió, aunque no estaba seguro de cómo cumplir esa promesa. Más tarde, cuando dejaron entrar a la familia a ver a Roberto, Marcus observó al hombre postrado en la cama del hospital. Roberto lo miró con una expresión de derrota total. «Sabe verdad», susurró Roberto cuando Carmen y Sofía salieron un momento. «Sabe lo que soy». Marcus acercó una silla a la cama del hospital, su presencia imponente llenando el pequeño espacio de la habitación privada. A través de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes al drama humano que se desarrollaba en ese cuarto piso. Roberto parecía haber envejecido 10 años en los últimos días, su piel grisácea, sus ojos hundidos reflejando el terror de un hombre acorralado por sus propios pecados. «Sé suficiente», respondió Marcus finalmente, su voz baja pero firme. «Sé de los desalojos ilegales, de los sobornos, de las conexiones con el cartel». Roberto cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Al principio solo eran pequeños atajos, formas de acelerar procesos burocráticos lentos. Pero una cosa llevó a otra, y cuando quise darme cuenta, estaba atrapado». Marcus se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. «Tiene que haber una salida, Delgado. Siempre hay una salida». Roberto abrió los ojos y lo miró con una mezcla de desesperación y sorpresa. «¿Por qué le importa? Podría alejarse, llevarse a Sofía lejos de todo esto. Tiene los recursos, el poder. ¿Por qué arriesgarse por un hombre como yo?» La pregunta flotó en el aire durante un momento mientras Marcus organizaba sus pensamientos. «Porque amo a su hija», dijo finalmente, «y ella lo ama a usted. Y porque he visto lo que la corrupción le hace a las familias, a las comunidades. He construido mi vida sobre la base de hacer las cosas correctamente, de no tomar atajos aunque sean más rentables. No puedo simplemente cerrar los ojos ante esto». Roberto soltó una risa amarga que se convirtió en tos. «Hacer las cosas correctamente. Qué concepto tan noble, Wellington. Pero usted no entiende la presión, las amenazas. El cartel no acepta un no por respuesta. Si no completo el proyecto Torres del Milenio para finales de este mes, mi familia estará en peligro. Y no estoy hablando de consecuencias financieras, estoy hablando de balas, de desapariciones». Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Cuénteme todo sobre Torres del Milenio». Roberto miró hacia la puerta, asegurándose de que Carmen y Sofía no estuvieran cerca. «Es un complejo de apartamentos de lujo que en realidad servirá como operación de lavado de dinero a gran escala. Cada unidad será comprada con dinero del narcotráfico, vendida a precios inflados, y las ganancias aparecerán como ingresos legítimos de bienes raíces. Mi participación era conseguir los permisos, manejar las transacciones, mantener todo aparentemente legal». «¿Y el terreno?», preguntó Marcus. «¿Cómo lo obtuvo?».
La expresión de Roberto se llenó de vergüenza. Ahí es donde crucé la línea de la que no hay retorno. El terreno pertenecía a una cooperativa de vivienda, 200 familias que habían vivido ahí durante generaciones. Falsifiqué documentos, soborné a jueces, y cuando algunas familias se resistieron, el cartel envió matones para intimidarlas. 3 personas murieron, Wellington. 3 personas que solo querían proteger sus hogares. Marcus sintió la rabia creciendo en su pecho, pero la mantuvo bajo control. Necesitaba pensar claramente, no reaccionar emocionalmente. ¿Esas muertes están documentadas?, preguntó. Roberto asintió débilmente. Oficialmente fueron accidentes, pero yo sé la verdad. Y esa verdad me ha estado matando poco a poco durante el último año. Por eso Carmen me mira con esa mezcla de amor y asco. Ella descubrió la verdad hace 6 meses. En ese momento, la puerta se abrió y entró una enfermera para verificar los signos vitales de Roberto. Marcus se levantó y salió al pasillo, donde encontró a Carmen sentada sola en un banco. Sofía había ido a la cafetería a buscar café. Carmen lo miró con ojos cansados. Ya lo sabe todo, ¿verdad? No fue una pregunta, sino una afirmación. Marcus se sentó junto a ella. ¿Cuándo descubrió la verdad, señora Delgado? Carmen suspiró profundamente. Hace 6 meses encontré documentos en su estudio. Al principio no quería creer lo que veía, pero luego comencé a investigar por mi cuenta. Descubrí que el hombre con el que me casé hace 30 años ya no existe. Fue reemplazado por alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero y poder. ¿Por qué no lo dejó?, preguntó Marcus suavemente. Carmen lo miró con una sonrisa triste. Porque a pesar de todo, todavía amo al hombre que era. Y porque tenía miedo. Miedo de lo que el cartel haría si yo hablaba. Miedo de destruir a Sofía con la verdad. Miedo de perderlo todo. Así que me convertí en cómplice por mi silencio. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Soy tan culpable como él, Marcus. He estado viviendo en una casa construida con el sufrimiento de otros. Marcus tomó su mano con gentileza. El silencio no la hace culpable, señora Delgado. El miedo es una herramienta poderosa que los criminales usan para controlar a la gente buena, pero ahora tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien. Carmen lo miró con esperanza. ¿De verdad cree que hay una salida de esto? Marcus asintió. Conozco a gente que puede ayudar, fiscales federales que no están en la nómina del cartel, periodistas valientes, agentes internacionales, pero necesito que usted y Roberto cooperen completamente. Carmen apretó su mano. ¿Y Sofía? ¿Qué pasará con mi hija? Marcus respiró profundo. Tendremos que decirle la verdad eventualmente, pero primero necesitamos asegurar que todos estén a salvo. Héctor Maldonado, el periodista con el que me reuní, tiene contactos en el programa de protección de testigos. Si Roberto testifica contra el cartel, pueden obtener nuevas identidades, protección. Pero la boda, susurró Carmen. Marcus sintió su corazón partirse. La boda tendrá que esperar, o cancelarse completamente, dependiendo de cómo reaccione Sofía cuando sepa la verdad. Carmen comenzó a sollozar en silencio. Lo siento tanto, Marcus. Usted parece un hombre tan bueno, tan honorable. Mi hija tuvo suerte de encontrarlo, y ahora vamos a arruinar su vida con nuestros problemas. Marcus la abrazó como abrazaría a su propia madre. Sofía es fuerte, más fuerte de lo que ustedes creen. Hemos tenido conversaciones sobre integridad, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Ella entenderá. Puede que tarde tiempo, puede que haya dolor y rabia, pero eventualmente entenderá. En ese momento, Sofía apareció al final del pasillo con 3 cafés en una bandeja. Al verlos abrazados, aceleró el paso. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Mamá, ¿por qué lloras?
Carmen se secó rápidamente las lágrimas. Solo estoy preocupada por tu padre, cariño. Marcus me estaba consolando. 2 días después del episodio en el hospital, Roberto fue dado de alta con órdenes estrictas de reducir el estrés. Los doctores le habían advertido que otro ataque de pánico como ese podría provocar un infarto, pero reducir el estrés era imposible cuando tenías al cartel de Sinaloa respirándote en la nuca, exigiendo resultados que ponían en peligro no solo tu libertad, sino tu vida. Marcus había convertido su oficina en una especie de centro de operaciones. Diana había cancelado todas sus reuniones de negocios para las próximas 2 semanas. Una decisión sin precedentes para un hombre que normalmente manejaba 3 hoteles simultáneamente y nunca tomaba vacaciones. Las paredes de su oficina ahora estaban cubiertas con fotografías, documentos y diagramas que trazaban la red de corrupción de Roberto Delgado como si fuera un mapa del infierno. Héctor Maldonado estaba sentado frente al escritorio de Marcus, revisando nuevos documentos que habían llegado esa mañana de una fuente anónima. «Esto es dinamita pura», dijo el periodista, su voz mezclando emoción con preocupación. «Tenemos transferencias bancarias que conectan directamente a Delgado, con 3 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y 2 jueces federales. Con esto podríamos derribar no solo a Delgado, sino a toda una red de corrupción». Marcus se paseaba por la oficina, su mente trabajando en múltiples niveles simultáneamente. El problema es el tiempo. Roberto dice que el cartel quiere que el proyecto Torres del Milenio esté completamente operativo en 3 semanas. Si no cumple, empezarán a eliminar a cualquiera que pueda ser un cabo suelto. Eso incluye a su familia. Héctor asintió gravemente. «He visto cómo opera el cartel. No son sutiles cuando alguien los decepciona. Tenemos que mover esto rápido, pero también tenemos que ser inteligentes. Si publicamos la historia demasiado pronto, Delgado podría terminar muerto antes de que pueda testificar, y sin su testimonio, los peces gordos simplemente nadarán a aguas más profundas». En ese momento el teléfono de Marcus sonó. Era un número que no reconocía. Al contestar, una voz distorsionada electrónicamente habló al otro lado. «Señor Wellington, esto es una advertencia cortés. Deje de meter su nariz en asuntos que no le conciernen. Roberto Delgado tiene obligaciones que cumplir. Su interferencia no será tolerada». El clic de la línea cortada fue como un disparo en el silencio de la oficina. Marcus miró a Héctor con una expresión que mezclaba rabia y determinación. «Ya saben que estoy investigando». El periodista se levantó rápidamente. «Eso cambia todo. Si el cartel sabe que usted está involucrado, Sofía también está en riesgo ahora». Marcus sintió que su sangre se helaba. Había estado tan enfocado en proteger a Sofía de la verdad que no había considerado completamente que su propia investigación podría ponerla en peligro físico. «Necesito seguridad para ella», dijo Marcus, ya marcando otro número en su teléfono. «Tengo contactos de cuando expandí mis hoteles a Colombia. Gente seria que sabe cómo manejar amenazas del narcotráfico». Mientras hablaba con su contacto de seguridad, un antiguo agente de la DEA llamado Tom Richardson, Diana entró a la oficina con expresión preocupada. «Señor Wellington, hay 2 hombres en la recepción preguntando por usted. No tienen cita y se niegan a dar sus nombres». Marcus terminó su llamada con Tom. «Héctor, quédese aquí. Diana, llame a seguridad del edificio y pídale que estén alertas. Voy a bajar a ver quiénes son estos visitantes». Diana intentó protestar, pero Marcus levantó la mano. «Si es lo que sospecho, no querrán causar una escena en un edificio corporativo lleno de testigos. Estaré bien». En el lobby del edificio, Marcus encontró a 2 hombres que no encajaban en el ambiente corporativo. Uno era alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda.
El otro era más bajo pero musculoso, con tatuajes que se asomaban por el cuello de su camisa. Ambos vestían trajes baratos que no lograban ocultar el bulto de las armas en sus costados. «Señor Wellington», dijo el hombre de la cicatriz con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mi jefe quisiera tener una conversación con usted. Es sobre su futuro suegro y ciertos malentendidos que parecen estar ocurriendo». Marcus mantuvo su postura relajada pero alerta. «Dígale a su jefe que si quiere hablar conmigo, puede hacer una cita como cualquier otra persona civilizada». El hombre más bajo se rió sin humor. «Mi jefe no hace citas, señor Wellington, pero aprecia a los hombres valientes. Por eso estamos aquí con una invitación en lugar de simplemente llevándolo por la fuerza». En ese momento, 2 guardias de seguridad del edificio se acercaron notando la tensión en el ambiente. «Señor Wellington, ¿hay algún problema?», preguntó uno de ellos. Marcus nunca apartó sus ojos de los 2 hombres. Estos caballeros estaban a punto de irse, a menos que quieran que llame a la policía para escoltarlos. El hombre de la cicatriz sacó una tarjeta de negocios y la dejó en el mostrador de recepción. «Cuando cambie de opinión, y lo hará, llame a ese número». Su jefe es un hombre paciente, pero su paciencia tiene límites, especialmente cuando se trata de novias bonitas que podrían sufrir accidentes lamentables. La amenaza implícita hacia Sofía hizo que Marcus apretara los puños, pero mantuvo su compostura. «Fuera de mi edificio, ahora». Los 2 hombres se fueron, pero no antes de que el hombre de la cicatriz se girara una última vez. «3 semanas, señor Wellington. El proyecto debe completarse en 3 semanas. Sería una pena que el amor verdadero se viera interrumpido por decisiones tontas». Cuando Marcus regresó a su oficina, encontró que Tom Richardson ya había llegado. Tom, un hombre afroamericano de 50 años con el porte de alguien que había visto acción real, escuchaba atentamente mientras Héctor le explicaba la situación. «Marcus, amigo, te has metido en un lío grande», dijo Tom después de escuchar todo. «Pero si alguien puede salir de esto, eres tú. Solo necesitamos un plan sólido». Marcus se sentó en su escritorio, su mente ya trabajando en las piezas del rompecabezas. «Necesito que hagas 3 cosas, Tom. Primero, protección discreta para Sofía. Ella no puede saber por qué, así que tiene que parecer natural. Segundo, necesito que investigues quién es el jefe local del cartel que maneja esta operación. Y tercero, necesito una ruta de escape para la familia Delgado cuando llegue el momento». Tom asintió, tomando notas en su tableta. «¿Y tú qué vas a hacer?». Marcus miró los documentos esparcidos en su escritorio, luego la tarjeta que los matones habían dejado. «Voy a hacer algo que probablemente sea la decisión más estúpida o más valiente de mi vida. Voy a reunirme con el jefe del cartel». La reunión estaba programada para las 11 de la noche en un restaurante cerrado al público en la zona de Polanco. Marcus llegó solo como le habían instruido, aunque sabía que Tom y su equipo lo vigilaban desde la distancia con equipos de alta tecnología. El restaurante, irónicamente, era uno de los establecimientos más elegantes de la ciudad, un lugar donde normalmente se celebraban bodas y eventos corporativos. Ahora, sus mesas vacías y luces tenues creaban una atmósfera casi fantasmal. En el centro del restaurante, en una mesa preparada como si fuera para una cena formal, estaba sentado un hombre que Marcus no esperaba. Rodrigo Vega, conocido en el bajo mundo como el arquitecto, no encajaba con la imagen estereotípica de un jefe del cartel. Vestía un traje italiano impecable, su cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y sus modales eran los de alguien que podría dirigir una corporación multinacional. De hecho, eso era exactamente lo que hacía, solo que su corporación traficaba con drogas en lugar de productos legales. «Señor Wellington»,
dijo Vega con una sonrisa cordial, gesticulando hacia la silla vacía frente a él. Por favor, siéntese. Tengo un vino excelente aquí, un Chateau Margaux del 95. Espero que aprecie los buenos vinos. Marcus se sentó, manteniendo su expresión neutral. Preferiría mantener la cabeza clara para esta conversación, señor Vega. Vega se rió, un sonido genuino que llenó el espacio vacío. Llámeme Rodrigo, por favor, y admiro su profesionalismo, Wellington. Puedo llamarlo Marcus. Sin esperar respuesta, Vega sirvió vino en ambas copas de todos modos. Sabe, he investigado sobre usted. Su historia es fascinante. Un joven inmigrante que llegó a Estados Unidos con apenas $20 en el bolsillo y ahora es dueño de una cadena hotelera valorada en más de $200 millones. Eso requiere no solo inteligencia, sino también determinación y la voluntad de hacer lo necesario para triunfar. Marcus escuchaba, evaluando cada palabra, cada gesto. Sabía que Vega estaba tratando de establecer una conexión, de encontrar terreno común. Era una táctica que Marcus mismo había usado en negociaciones de negocios innumerables veces. Construí mi imperio legalmente, señor Vega. Cada peso ganado sin sangre en las manos. Vega asintió, tomando un sorbo de su vino. Ah, sí, la legalidad. Qué concepto tan interesante. Dígame, Marcus, cuando abrió su primer hotel en Colombia, ¿está seguro de que todos los permisos que obtuvo fueron completamente limpios? ¿Está seguro de que ningún funcionario fue incentivado a acelerar procesos? La implicación era clara, y Marcus sintió una punzada de incomodidad. Era cierto que en Latinoamérica, la línea entre hacer negocios y la corrupción a veces era difusa, pero había una diferencia enorme entre pagar una propina para acelerar un trámite y lo que Roberto Delgado estaba haciendo. No he causado que nadie muera por mis negocios, respondió Marcus firmemente. No he desplazado familias de sus hogares. No he lavado dinero manchado con sangre. Vega se reclinó en su silla, su expresión volviéndose más seria. Touché. Pero aquí está el problema, Marcus. Roberto Delgado me debe dinero, mucho dinero. Y más importante, me debe un servicio, un proyecto que es crucial para mis operaciones. Usted, con su investigación, con su periodista amigo, está amenazando mi inversión. Eso me pone en una posición incómoda. Marcus se inclinó hacia adelante. Delgado es un hombre destrozado que está matándose a sí mismo con el estrés. Si continúa presionándolo, no vivirá lo suficiente para completar su proyecto. Déjeme hacerle una propuesta. Vega levantó una ceja, intrigado. Estoy escuchando. Marcus sacó un sobre de su chaqueta. Tengo aquí la documentación de 3 propiedades en zonas prime de Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Hoteles boutique que podrían servir para sus propósitos de lavado de dinero, de manera mucho más eficiente y discreta que un desarrollo de apartamentos en Ciudad de México, que ya está bajo escrutinio. Vega tomó el sobre y revisó los documentos con interés creciente. ¿Estas son sus propiedades?, preguntó. Algunas de ellas. Estoy dispuesto a venderlas a precio de mercado, pero con una condición. Deja a la familia Delgado en paz. Roberto testificará contra los funcionarios corruptos que le facilitaron los permisos, pero no contra usted. Su nombre nunca será mencionado. El jefe del cartel estudió a Marcus durante un largo momento. Es un hombre valiente, Wellington, o muy tonto. Viene aquí, a una reunión con alguien que podría hacerlo desaparecer con un chasquido de dedos, y me ofrece un trato. Marcus mantuvo su mirada firme. Vine aquí porque sé que usted es un hombre de negocios primero, un criminal segundo. Los hombres de negocios entienden que a veces la mejor solución no es la fuerza, sino la negociación. Vega sonrió lentamente. Me agrada usted, Marcus. Realmente lo hace. Pero hay un problema con su propuesta.
Roberto Delgado no solo me debe dinero y un proyecto, también sabe demasiado, ha visto caras, conoce nombres, tiene información que podría destruir toda mi operación en México. ¿Cómo sé que si lo dejo ir, no se volverá contra mí también? Marcus había anticipado esta pregunta, porque si testifica contra usted, su hija morirá. Y Roberto Delgado puede ser muchas cosas, un corrupto, un cobarde, un criminal, pero es un padre que ama a su hija por encima de todo. Si Sofía vive, Roberto guardará silencio sobre sus operaciones. Tiene mi palabra. ¿Y su palabra vale algo para mí? ¿Por qué?, preguntó Vega. Porque a diferencia de Delgado yo mantengo mis promesas. Puede investigarme, Rodrigo. En 20 años de negocios, nunca he roto un contrato, nunca he traicionado a un socio, nunca he faltado a mi palabra. Mi reputación es lo único que tengo de valor real en este mundo, y no la mancharé, ni siquiera para detenerlo a usted. Vega se levantó y caminó hacia la ventana del restaurante mirando las luces de la ciudad. ¿Sabe algo, Marcus? En mi línea de trabajo, la confianza es una mercancía rara. La mayoría de las personas con las que trato mentirían a su propia madre por dinero o para salvar su pellejo. Encontrar a alguien que valora su palabra, eso es casi refrescante. Se giró para mirar a Marcus directamente. Acepto su propuesta, pero con una modificación. Marcus esperó, su corazón latiendo más rápido. Delgado tiene 2 semanas, no 3, para resolver sus asuntos y testificar contra los funcionarios gubernamentales. Después de eso, él y su familia desaparecen. No me importa si es protección de testigos, si se mudan a otro país o si simplemente se pierden en algún pueblo remoto. Pero no quiero volver a oír de Roberto Delgado nunca más. Y en cuanto a usted, procesaremos la compra de esas propiedades a través de intermediarios. Nunca nos conocimos, nunca hablamos. Esta conversación nunca sucedió. Marcus salió del restaurante 1 hora después, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Había negociado con el diablo y había salido con un acuerdo que, aunque le costaría millones en propiedades valiosas, potencialmente salvaría vidas. Tom Richardson lo esperaba en un coche blindado 2 calles más allá, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación cuando Marcus entró al vehículo. «Estás completamente loco», dijo Tom mientras el coche arrancaba. Héctor estaba escuchando todo a través del micrófono oculto. Negociar con Rodrigo Vega es como bailar con una serpiente de cascabel. Puede que hoy acepte el trato, pero mañana puede cambiar de opinión. Marcus se recostó en el asiento, agotado. Lo sé. Por eso necesitamos mover todo rápidamente. 2 semanas, Tom. Tenemos 2 semanas para que Roberto testifique, para reunir todas las pruebas y para sacar a los Delgado del país. El siguiente obstáculo era aún más aterrador que negociar con un jefe del cartel. Marcus tenía que decirle la verdad a Sofía. Después de 3 días de evadir sus preguntas sobre por qué estaba tan distraído, por qué había cancelado tantas reuniones de trabajo, por qué había contratado guardaespaldas que disimuladamente la seguían a todas partes, había llegado el momento de la verdad. Esa noche, Marcus invitó a Sofía a cenar en su penthouse. Ella llegó radiante, hablando emocionada sobre las pruebas finales del vestido de novia, sobre las confirmaciones de los invitados, sobre los últimos detalles de la luna de miel. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Marcus, sabiendo que estaba a punto de destruir toda esa felicidad. «Sofía, necesitamos hablar», dijo Marcus después de la cena, su voz seria. Ella dejó de sonreír inmediatamente, leyendo la gravedad en su expresión. «¿Qué pasa? Me estás asustando». Marcus tomó sus manos entre las suyas, buscando las palabras correctas, pero sabiendo que no las sabía. «No hay manera fácil de decir esto, así que voy a ser directo. Tu padre está en problemas serios.
Problemas que van mucho más allá de negocios difíciles o estrés laboral. Sofía retiró sus manos, su rostro palideciendo. ¿De qué estás hablando? Marcus respiró profundo y comenzó a explicar. Le contó sobre la investigación que había iniciado después de la cena en la Perla Dorada, sobre los desalojos ilegales, sobre el lavado de dinero, sobre las 3 personas que habían muerto. Cada revelación caía sobre Sofía como un martillazo, y Marcus podía ver cómo la incredulidad daba paso al shock y luego al dolor. «Estás mintiendo», susurró Sofía, levantándose abruptamente de la mesa. «Mi padre no es un criminal. Es un hombre de negocios honesto que ha trabajado toda su vida». Marcus se levantó también, sacando una carpeta que había preparado. «Ojalá estuviera mintiendo, amor. Pero tengo pruebas, documentos, transferencias bancarias, testimonios». Sofía abrió la carpeta con manos temblorosas. A medida que leía, las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «No, no, no», repetía una y otra vez, como si negar la verdad pudiera cambiarla. Cuando llegó a las fotografías de las familias desalojadas, de los hogares destruidos, dejó caer la carpeta como si quemara. «¿Mi madre sabe esto?», preguntó con voz quebrada. Marcus asintió. «Lo descubrió hace meses. Ha estado viviendo con el peso de este secreto, aterrorizada de lo que pasaría si hablaba. El cartel de Sinaloa, Sofía. Tu padre ha estado lavando dinero para el cartel de Sinaloa». Sofía se dejó caer en el sofá, su cuerpo sacudido por sollozos. «Toda mi vida ha sido una mentira. Todo. La casa donde crecí, mi educación, mis vacaciones, todo comprado con dinero sucio, con el sufrimiento de otras personas». Marcus se arrodilló frente a ella, tomando sus manos nuevamente. «Tú no eres responsable de las acciones de tu padre. Eres una mujer buena, honesta, que ha trabajado duro por todo lo que tienes. Tu trabajo, tus logros, esos son tuyos». Sofía lo miró con ojos rojos e hinchados. «¿Y ahora qué? Vamos a la policía. Mi padre va a la cárcel, mi madre también, y yo pierdo a mi familia». Marcus le explicó el acuerdo que había hecho, las 2 semanas que tenían, el plan de protección de testigos. Sofía escuchaba en silencio, procesando cada detalle. Cuando terminó, ella preguntó la pregunta que Marcus había estado temiendo. «¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nuestra boda? ¿Con nuestro futuro juntos?» Marcus sintió que su corazón se partía. «No lo sé, Sofía. Honestamente no lo sé. Si tus padres entran al programa de protección de testigos, desaparecerán. Nuevas identidades, nuevo país, nueva vida. Tú podrías ir con ellos, mantener a tu familia unida, o podrías quedarte aquí conmigo, pero eso significaría no volver a ver a tus padres, no saber dónde están, vivir con esa ausencia para siempre». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana del penthouse, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. «Me estás pidiendo que elija entre mi familia y tú», dijo finalmente. Marcus se acercó a ella, pero no la tocó, respetando su espacio. «Te estoy pidiendo que tomes la decisión correcta para ti. Sea cual sea esa decisión, la respetaré. Te amo, Sofía, pero no voy a manipularte para que me elijas sobre tu familia. Ya has sido víctima de suficientes manipulaciones». El silencio se extendió entre ellos, pesado y doloroso. Finalmente Sofía habló, su voz apenas un susurro. «Necesito tiempo. Necesito pensar. Necesito hablar con mi madre». Marcus asintió. «Tienes todo el tiempo del mundo. Bueno, 2 semanas, pero sí». Sofía se giró para mirarlo, y en sus ojos Marcus vio algo que no había visto antes. Una fortaleza que había estado dormida, esperando el momento de emerger. «Quiero estar presente cuando mi padre testifique», dijo Sofía con voz firme. «Necesito oírlo de su propia boca.
Necesito entender cómo llegamos a este punto, y después tomaré mi decisión. Marcus sintió una ola de orgullo mezclado con tristeza. Esa era la Sofía de la que se había enamorado, la mujer fuerte que no huía de la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Al día siguiente, Marcus, Sofía y Héctor Maldonado se reunieron con la fiscal federal Adriana Márquez en una ubicación segura. Adriana, una mujer de 40 años, con reputación de ser incorruptible, revisó todos los documentos que Marcus había recopilado. «Esto es suficiente para procesar a una docena de funcionarios gubernamentales», dijo con satisfacción. «Pero necesito el testimonio de Roberto Delgado para que todo encaje. Sin él, es solo documentación que podría ser desestimada como falsificaciones». «Roberto será trasladado aquí mañana», confirmó Marcus. «Está listo para testificar, pero necesitamos garantías absolutas de que él y su familia estarán protegidos». Adriana asintió. «El programa de protección de testigos ya está preparado. Tengo un equipo listo para trasladarlos a Canadá bajo nuevas identidades en cuanto terminemos con su testimonio». «Canadá», repitió Sofía, como si la palabra fuera de un idioma extranjero. «Tan lejos». La fiscal miró a Sofía con compasión. «Entiendo que esto es difícil, pero su padre está testificando contra gente muy peligrosa. No solo el cartel, sino políticos con conexiones profundas en el sistema. Si se quedan en México, no hay manera de garantizar su seguridad». El día del testimonio llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Roberto Delgado fue trasladado en una camioneta blindada desde la casa segura donde había estado escondido durante los últimos 3 días. Carmen iba con él, su mano aferrando la de su esposo, con una mezcla de amor y dolor que había caracterizado su matrimonio durante los últimos años. Sofía y Marcus llegaron en un vehículo separado, guardando silencio durante todo el trayecto. La sala de interrogatorios era espartana, solo una mesa larga, varias sillas y cámaras que grabarían cada palabra para los procedimientos legales futuros. Adriana Márquez estaba preparada con su equipo de fiscales asistentes, grabadoras y pilas de documentos que serían referenciados durante las próximas horas. Héctor Maldonado también estaba presente, autorizado especialmente por la fiscal para documentar el proceso, aunque con la condición de no publicar nada hasta que todos los arrestos estuvieran completos. Roberto entró a la sala y al ver a Sofía su compostura se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro antes de que siquiera se sentara. «Mi niña», comenzó, pero Sofía levantó la mano, deteniéndolo. «No, papá, ahora no. Primero quiero escuchar todo. Quiero saber exactamente quién eres y qué has hecho». Roberto asintió miserablemente y tomó asiento frente a las cámaras. «Señor Delgado», comenzó la fiscal Márquez, «está listo para dar su testimonio bajo juramento». Roberto miró a su familia, luego a Marcus y finalmente a la fiscal. «Estoy listo para contar la verdad, toda la verdad». Y así comenzó un relato que duraría más de 6 horas, un descenso al infierno pavimentado con buenas intenciones que se convirtieron en pesadillas. Roberto explicó cómo todo había comenzado 20 años atrás, cuando era simplemente un agente de bienes raíces con sueños de darle a su familia una vida mejor. Su primer paso en falso había sido pequeño: 500 pesos a un inspector de construcción para acelerar una aprobación. Funcionó tan bien que la segunda vez fueron 1,000 pesos. Y luego 5,000. Antes de que se diera cuenta, estaba en una espiral descendente donde cada decisión corrupta hacía más difícil volver al camino honesto. El verdadero punto de no retorno llegó hace 6 años, continuó Roberto, su voz quebrada por la emoción. Un hombre llamado Rodrigo Vega se acercó a mí con una propuesta.
Necesitaba desarrollar propiedades que pudieran ser usadas para lavar dinero del narcotráfico. Ofrecía pagarme 10 veces más de lo que ganaba legalmente. Yo sabía quién era, sabía lo que representaba, pero la codicia me cegó. Le dije que sí. Sofía escuchaba con horror creciente mientras su padre detallaba cada transacción, cada soborno, cada mentira. Cuando llegó a la parte sobre el proyecto Torres del Valle, donde las familias habían sido desalojadas ilegalmente, ella no pudo contenerse más. Había niños en esas casas. «Papá», gritó, levantándose de su silla. Vi las fotos. Familias enteras viviendo en las calles porque tú querías hacer dinero. Carmen también comenzó a llorar, y Marcus tuvo que contener el impulso de consolar a Sofía, respetando su necesidad de procesar esto sin interferencia. Roberto bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hija. Lo sé. Dios mío, lo sé. He vivido con esa culpa cada día. Cuando veo sus fotos, cuando cierro los ojos, veo sus rostros. Los niños llorando mientras los sacaban de sus hogares, las madres suplicando por más tiempo, los ancianos confundidos sin entender por qué estaban perdiendo todo. ¿Y las 3 personas que murieron?, preguntó Adriana Márquez, su voz profesional, pero con un borde de acero. Cuéntenos sobre ellas. Roberto se quebró completamente. Eran líderes comunitarios que se resistían al desalojo, organizaban protestas, hablaban con los medios, estaban ganando apoyo público. El cartel no podía permitir que el proyecto se retrasara. Yo no di la orden. Necesito que entiendan eso. Pero sabía lo que iba a pasar cuando le dije a Vega que estos 3 eran el principal obstáculo. «Eres un asesino», susurró Sofía, las palabras cayendo como piedras en el silencio de la sala. «Puede que no hayas jalado el gatillo, pero eres responsable de sus muertes». Roberto asintió, aceptando la condena de su hija. «Sí, soy un asesino. Soy todo lo que nunca quise ser. El monstruo del que solía protegerte cuando eras niña, resulta que ese monstruo estaba dentro de mí todo el tiempo». La fiscal Márquez continuó con su interrogatorio, obteniendo nombres, fechas, cantidades. Roberto reveló una red de corrupción que incluía 2 jueces federales, 5 funcionarios de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, 3 senadores y docenas de empresarios aparentemente respetables. Cada nombre era documentado, cada transacción verificada contra los documentos que Marcus y Héctor habían recopilado. Cuando llegaron a las transacciones más recientes, Roberto explicó cómo la presión del cartel había aumentado. «Me dieron un ultimátum hace 2 meses. Completar el proyecto Torres del Milenio o mi familia pagaría el precio. Intenté escapar, intenté encontrar una salida, pero estaba atrapado». Y entonces Marcus comenzó a hacer preguntas. Al principio tuve miedo. Pensé que arruinaría todo y nos matarían a todos. Pero ahora entiendo que Marcus fue la única salida que Dios me dio, y casi la desperdicio por cobardía. Marcus habló por primera vez desde que comenzó la sesión. «Usted tomó la decisión correcta al testificar, señor Delgado. Eso requiere coraje». Roberto lo miró con gratitud mezclada con vergüenza. «El coraje llegó 20 años tarde, Wellington, pero gracias por darme esta oportunidad de hacer algo bien, aunque sea al final». Mientras el testimonio continuaba, Sofía salió de la sala. Marcus la siguió después de unos minutos, encontrándola en el pasillo, mirando por una ventana hacia la ciudad. «No sé quién soy», dijo sin girarse. «Mi identidad entera estaba construida sobre ser la hija de Roberto Delgado, el exitoso empresario. Ahora soy la hija de un criminal, de un asesino. ¿Quién soy, Marcus?» Marcus se acercó y la abrazó desde atrás. «Eres Sofía. Eres la mujer que se graduó con honores de la universidad, que construyó su carrera por mérito propio, que dedica sus fines de semana a trabajar como voluntaria en refugios para personas sin hogar.
Los crímenes de tu padre no te definen. Sofía se giró para mirarlo, sus ojos buscando honestidad en los de él. ¿De verdad crees eso? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar? Lo creo con cada fibra de mi ser, respondió Marcus firmemente. He conocido a mucha gente en mi vida, Sofía, y tú tienes algo que muchos no tienen, integridad genuina. Eso no viene de tu padre o de tu madre, viene de ti, de las decisiones que has tomado, de la persona que has elegido ser. Sofía se derrumbó en sus brazos, sollozando finalmente después de días de contener las lágrimas. Adentro, el testimonio continuaba. Roberto estaba describiendo ahora el momento exacto en que se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, el día en que vio a una niña pequeña llorando mientras su familia era sacada de su hogar. Esa niña me miró directamente a los ojos, dijo Roberto, y en ese momento vi a mi propia hija a esa edad. Vi lo que le habría hecho a Sofía si alguien le hubiera quitado su hogar. Y aún así, no tuve el coraje de detenerme. Seguí adelante porque era más fácil que enfrentar lo que me había convertido. Cuando el testimonio finalmente terminó, ya había oscurecido. Adriana Márquez apagó las grabadoras con expresión satisfecha pero sombría. Con este testimonio podemos proceder con los arrestos inmediatamente. Mi equipo ya tiene las órdenes preparadas. Antes del amanecer, más de 20 personas estarán bajo custodia. Roberto, agotado física y emocionalmente, apenas podía levantar la cabeza. ¿Y nosotros?, preguntó con voz ronca. ¿Cuándo nos vamos? Su vuelo a Toronto sale en 48 horas, respondió la fiscal. Eso les da tiempo para despedirse, para arreglar asuntos finales. Pero no pueden regresar a su casa. Es demasiado peligroso ahora que el testimonio está registrado. Carmen, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. ¿Puedo al menos despedirme de mis hermanas, de mis amigas? La fiscal negó con la cabeza. Lo siento. Cualquier contacto podría comprometer su seguridad. Deben desaparecer completamente. La realidad de lo que estaba por suceder cayó sobre la sala como una losa de concreto. Roberto y Carmen pasarían el resto de sus vidas como otras personas en otro país, sin poder contactar a nadie de su vida anterior, excepto por Sofía, si ella decidía ir con ellos. Marcus observó a Sofía, quien miraba a sus padres con una expresión que rompía el corazón. ¿Puedo hablar con ellos a solas?, preguntó finalmente. Todos asintieron y salieron de la sala, dejando a la familia Delgado en privacidad. Afuera, Marcus se encontró con Tom Richardson, quien tenía noticias preocupantes. Hay actividad inusual, dijo Tom en voz baja. Nuestros contactos dicen que el cartel sabe que algo grande está por pasar. Han estado movilizando gente, haciendo llamadas. Vega está siendo muy cuidadoso, cumpliendo su parte del acuerdo contigo, pero otros en su organización pueden no ser tan disciplinados. Marcus sintió un escalofrío de alarma. Necesitamos mover a los Delgado esta noche. No podemos esperar 48 horas. Tom asintió. Ya tengo un plan alternativo. Puedo tenerlos en el aire en 3 horas si es necesario. Marcus fue a buscar a Adriana para informarle del cambio de planes, pero antes de que pudiera hablar con ella, su teléfono sonó. Era Diana, su asistente, y su voz sonaba alterada. Señor Wellington, encienda las noticias. Ahora. Marcus tomó el control remoto del televisor en la sala de espera y cambió al canal de noticias. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Héctor Maldonado estaba dando una conferencia de prensa en vivo, rodeado de otros periodistas y activistas de derechos humanos. No podía, pensó Marcus con horror creciente. Le dijimos que esperara hasta que los arrestos estuvieran completos. Pero Héctor estaba haciendo exactamente lo opuesto. Con Roberto Delgado como testigo clave,
Estamos a punto de exponer la red de corrupción más grande que México ha visto en décadas. Nombres que todos conocen, rostros que aparecen en las noticias, políticos que han jurado servir al pueblo, todos están a punto de caer. La justicia finalmente llegará para las 200 familias que fueron desplazadas, para las 3 personas que murieron tratando de defender sus hogares. Marcus marcó el número de Héctor inmediatamente, pero fue directamente a buzón de voz. «Maldita sea», gruñó. «Acaba de poner un blanco en la espalda de todos nosotros». Adriana apareció corriendo por el pasillo, su rostro pálido de furia. «Ese idiota imprudente acaba de arruinar meses de investigación. Ahora todos los involucrados estarán destruyendo evidencia, huyendo del país, o peor, eliminando testigos». En ese momento la puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Sofía salió con los ojos rojos, pero con una expresión de determinación que Marcus reconoció. «Necesito hablar contigo», dijo tomando la mano de Marcus y llevándolo a una esquina más privada. «He tomado una decisión». Marcus esperó, su corazón latiendo con fuerza. «No voy a ir con ellos a Canadá», dijo Sofía firmemente. «Los amo, y siempre serán mis padres, pero su vida ya no es mi vida. No puedo huir y esconderme por crímenes que no cometí». Marcus sintió un alivio mezclado con tristeza. «¿Estás segura? Una vez que se vayan, puede que nunca vuelvas a verlos». Sofía asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé, y esa es la parte más difícil. Pero mi madre me dijo algo ahí adentro que nunca olvidaré. Me dijo que la mejor venganza contra todo el mal que mi padre hizo es que yo viva una vida buena, honesta, llena de propósito. Me dijo que use el dolor de esta experiencia para ayudar a otros, para ser la persona que ellos no fueron». Marcus la abrazó fuertemente. «Eres la mujer más valiente que conozco». Pero antes de que pudieran decir más, Tom apareció corriendo. «Tenemos un problema. Acaban de interceptar comunicaciones del cartel. Saben dónde estamos. Están enviando un equipo. Tenemos que evacuar ahora». La tranquilidad de la sala de interrogatorios explotó en caos organizado. Tom comenzó a ladrar órdenes a su equipo de seguridad. Adriana coordinaba con la Policía Federal y Marcus tomó a Sofía de la mano. «Todos al sótano», ordenó Tom. «Tengo vehículos blindados esperando». Carmen y Roberto salieron de la sala, confundidos por la conmoción repentina. «¿Qué está pasando?», preguntó Carmen. Marcus la tomó del brazo, guiándola hacia las escaleras. «El cartel sabe dónde están». Héctor Maldonado dio una conferencia de prensa prematura. «Tenemos que sacarlos de aquí ahora». Mientras bajaban las escaleras hacia el sótano, el sonido de disparos resonó en el edificio superior. «Están aquí», gritó uno de los guardias de seguridad. El equipo de Tom respondió inmediatamente, formando un perímetro defensivo mientras evacuaban a la familia Delgado. Marcus mantenía a Sofía cerca, su cuerpo protegiéndola instintivamente de cualquier peligro potencial. En el sótano, 3 camionetas blindadas esperaban con los motores encendidos. Roberto y Carmen fueron dirigidos hacia la primera, pero Sofía se resistió. «Necesito despedirme», suplicó. «Por favor, solo un minuto más». Tom miró a Marcus, quien asintió. «1 minuto. No más». Sofía corrió hacia sus padres abrazándolos fuertemente. «Los amo», sollozó. «Siempre los amaré. Cuídense mucho». Carmen acarició el rostro de su hija por última vez. «Tú también, mi amor. Sé feliz. Sé todo lo que nosotros no pudimos ser». Roberto, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó las manos de Sofía. «Perdóname, mi niña. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todos modos». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Algún día, papá. Algún día tal vez pueda perdonarte completamente. Por ahora, solo puedo decir que entiendo que cometiste errores tratando de darnos una buena vida. Fueron los errores equivocados,
pero entiendo la intención. Marcus apareció junto a ellos. Señor Delgado, cuide de Carmen, y sepa que cuidaré de Sofía como si fuera el tesoro más preciado del mundo, porque lo es. Roberto extendió su mano y Marcus la estrechó firmemente. Gracias, Wellington, por todo, por salvar a mi familia cuando yo solo sabía destruir. Los disparos en el piso superior se intensificaron. Tom gritó, «Tienen que irse ahora». Roberto y Carmen subieron a la primera camioneta que salió disparada hacia la rampa de salida. Sofía y Marcus fueron dirigidos a la segunda camioneta junto con Adriana Márquez. Mientras aceleraban fuera del edificio, Sofía miró por la ventana trasera, viendo el edificio donde acababa de despedirse de sus padres para siempre desaparecer en la distancia. Marcus apretó su mano y ella se recostó en su hombro, agotada emocional y físicamente. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Los arrestos comenzaron esa misma noche, coordinados simultáneamente en toda la ciudad. 2 jueces federales fueron sacados de sus casas en medio de la noche. 5 funcionarios gubernamentales fueron detenidos en sus oficinas y 3 senadores renunciaron antes de que pudieran ser formalmente acusados. La noticia dominó los titulares durante semanas y el testimonio de Roberto Delgado se convirtió en la piedra angular del caso de corrupción más grande en la historia reciente de México. Héctor Maldonado, a pesar de su imprudencia con la conferencia de prensa prematura, fue eventualmente reconocido por su trabajo investigativo. Sin embargo, Marcus nunca volvió a hablarle después de esa noche. Algunas traiciones, incluso las bien intencionadas, eran imperdonables cuando ponían vidas en peligro. El periodista tuvo que vivir con el conocimiento de que su búsqueda de gloria casi había costado las vidas de la familia Delgado. En cuanto a Rodrigo Vega, el arquitecto cumplió su palabra. Las propiedades hoteleras de Marcus fueron transferidas a través de una serie de intermediarios tan complejos que sería imposible rastrearlas hasta el cartel. Vega nunca fue mencionado en el testimonio de Roberto, y la operación de lavado de dinero en las Torres del Milenio fue silenciosamente abandonada. Era un trato con el diablo que Marcus tendría que llevar en su conciencia por el resto de su vida, pero había salvado vidas, y eso era lo que importaba. Sofía se mudó al penthouse de Marcus una semana después de que sus padres partieran hacia su nueva vida en Canadá. La boda fue pospuesta indefinidamente, no cancelada, solo esperando el momento correcto. Ambos sabían que necesitaban tiempo para sanar, para procesar todo lo que había sucedido. Sofía comenzó a trabajar con una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias desplazadas por desarrollos inmobiliarios ilegales, canalizando su dolor en propósito. Marcus la apoyaba completamente, incluso donando fondos significativos a la causa. Una noche de viernes, 3 meses después de la evacuación, Marcus y Sofía decidieron salir a cenar para celebrar un pequeño triunfo. La organización de Sofía había logrado detener un desarrollo ilegal y asegurar vivienda permanente para 20 familias. Eligieron un restaurante nuevo en Polanco, buscando un lugar sin recuerdos dolorosos, un lugar donde pudieran simplemente ser una pareja normal disfrutando de una velada. El restaurante era elegante pero acogedor, con música suave y un ambiente relajado. Estaban revisando el menú cuando escucharon una conmoción en la mesa junto a la ventana. Un hombre de negocios de unos 60 años, vestido con un traje caro, estaba gritándole a un joven mesero. «Eres un incompetente», rugía el hombre. «Te pedí el vino sin corcho y me trajiste uno con corcho. No puedes hacer nada bien». El mesero, un joven de no más de 22 años, tartamudeaba una disculpa. «Lo siento mucho, señor. Traeré otro inmediatamente». Pero el empresario no había terminado. «¿Sabes qué es tu problema?
Gente como tú no debería trabajar en lugares como este. Deberían quedarse en los barrios de donde vienen. El joven palideció, claramente humillado frente a todos los comensales. Marcus sintió que la rabia crecía en su pecho. Había algo en la arrogancia de ese hombre, en la forma en que trataba al empleado como si fuera menos que humano, que le recordó todo lo que había estado mal con Roberto Delgado y su círculo corrupto. Sofía también lo había notado, su mano apretando la de Marcus bajo la mesa. Marcus se levantó, su presencia imponente llamando la atención de todo el restaurante. ¿Dónde está el gerente de este lugar?, preguntó Marcus con voz fuerte y clara. El restaurante se quedó en silencio. El empresario lo miró con irritación. ¿Y usted quién es para interrumpir? Soy alguien que está cansado de ver a hombres como usted abusar de su posición para humillar a otros, respondió Marcus caminando hacia la mesa del hombre. Un hombre de mediana edad con traje se acercó rápidamente. Soy el gerente, señor. ¿Hay algún problema? Marcus señaló al empresario. Este hombre está abusando verbalmente de su empleado. Sugiero que lo invite a retirarse. El gerente pareció nervioso. Señor, ese es el licenciado Ramírez. Es un cliente frecuente y muy importante. Marcus sonrió sin humor. Nadie es tan importante como para justificar la falta de respeto básica. El licenciado Ramírez se levantó, furioso. ¿Sabe quién soy yo? Soy asesor legal de varios desarrolladores inmobiliarios importantes en esta ciudad. Una palabra mía y puedo arruinar este restaurante. Marcus sacó su teléfono y comenzó a grabar. Por favor, continúe. Me encantaría tener eso documentado. Y ya que menciona desarrolladores inmobiliarios, me pregunto si alguno de ellos estaría en la lista de asociados de Roberto Delgado. El color abandonó el rostro de Ramírez. Delgado está en prisión. No sé de qué habla. Pero Marcus había visto el reconocimiento instantáneo, el pánico fugaz. En ese momento supo que había encontrado otro hilo de la red de corrupción que creían haber desmantelado. Sofía se había acercado también, su teléfono en mano. Licenciado Ramírez, soy Sofía Delgado, y estaré encantada de compartir su nombre con la fiscal federal Adriana Márquez, quien aún está investigando asociados de mi padre. Ramírez dejó dinero en la mesa y salió del restaurante apresuradamente, pero no antes de que Marcus obtuviera una foto clara de su rostro. El gerente del restaurante se giró hacia Marcus con gratitud. Gracias, señor. Ese hombre ha estado abusando de mi personal durante meses, pero tiene conexiones poderosas. Me daba miedo confrontarlo. Marcus puso una mano en el hombro del joven mesero, quien aún estaba temblando. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por hacer un trabajo honesto. Este joven tiene más dignidad en su dedo meñique que ese hombre en todo su cuerpo. Esa noche, de regreso en el penthouse, Marcus y Sofía investigaron al licenciado Ramírez. Lo que descubrieron fue inquietante pero no sorprendente. Ramírez había sido el abogado que facilitó muchas de las transferencias de propiedad fraudulentas de Roberto Delgado, y aparentemente continuaba con prácticas similares para otros desarrolladores. Sofía llamó a Adriana Márquez inmediatamente, compartiendo la información. Una semana después, Ramírez fue arrestado. Su detención llevó al descubrimiento de otra red de corrupción inmobiliaria, más pequeña que la de Roberto, pero igualmente dañina. 18 familias adicionales recibieron compensación por desalojos ilegales y 2 desarrolladores más fueron procesados. Todo porque Marcus había tenido el coraje de levantar la voz en un restaurante. 6 meses después del incidente en el restaurante, Marcus y Sofía finalmente se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. No hubo 500 invitados ni un salón de baile opulento. En su lugar eligieron un jardín simple, rodeados de 50 personas que realmente importaban.
Entre los invitados estaban varias de las familias que Sofía había ayudado a través de su trabajo en la organización sin fines de lucro, el joven mesero del restaurante que ahora estaba estudiando Derecho con una beca que Marcus había establecido, y Tom Richardson con su equipo, quienes se habían convertido en amigos cercanos. No hubo representantes de la familia Delgado, por supuesto. Roberto y Carmen estaban a salvo en algún lugar de Canadá, viviendo bajo nombres nuevos, construyendo una vida honesta por primera vez en décadas. Sofía recibía una carta de ellos cada mes, enviada a través de canales seguros del programa de protección de testigos. Las cartas hablaban de trabajos sencillos, de vecinos amables, de la paz que viene con vivir sin secretos. Roberto trabajaba en una ferretería, Carmen como voluntaria en una biblioteca. Eran vidas tranquilas, anónimas, pero finalmente limpias. En su discurso de boda, Marcus habló sobre el valor, no el valor de enfrentar balas o carteles, sino el valor de enfrentar la verdad, de elegir lo correcto sobre lo fácil, de usar tu voz para defender a quienes no pueden defenderse. Miró a Sofía mientras hablaba, y todos pudieron ver el amor y el respeto profundos que sentía por la mujer que había elegido a la justicia sobre la comodidad, que había transformado su dolor en propósito. Y Sofía, en su propio discurso, habló sobre el perdón, no el perdón que olvida o excusa, sino el que libera. Había perdonado a su padre, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque guardar rencor solo la dañaría a ella. Roberto viviría con las consecuencias de sus acciones por el resto de su vida. Esa era su carga que llevar. La de ella era elegir quién quería ser, y había elegido ser alguien que lucha por los vulnerables, que habla por los silenciados, que nunca permite que el poder abuse de los indefensos. Cuando los recién casados salieron del jardín esa noche, bajo un cielo estrellado, no sabían que su historia apenas comenzaba. Juntos crearían una fundación dedicada a apoyar a víctimas de desarrollos inmobiliarios ilegales. Ayudarían a exponer 3 redes adicionales de corrupción en los próximos años y inspirarían a otros a usar sus voces y recursos para el bien. Pero esa noche, bajo las estrellas, simplemente eran Marcus y Sofía, 2 personas que habían enfrentado la oscuridad y elegido la luz. Y en un mundo que a menudo parecía inclinarse hacia la injusticia, eso era más que suficiente.